Bueno, vamos con esta primera clase que va a ser una introducción muy general, conceptual, a cómo se trabaja en ciencia en general y en física en particular, como para que tengan un elemento mínimo de epistemología, ¿no? Del estudio de cómo, de la ciencia que estudia la ciencia, o de la disciplina que estudia la ciencia, para que entiendan cómo funciona esto, que tiene características que la distinguen de otras prácticas humanas y que la hace singular y le hacen generar un tipo muy particular de conocimiento, que es el conocimiento científico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo es, bueno, qué implica la ciencia y el método científico. Después vamos a hablar particularmente de la física. Y al final vamos a ver algunos hitos de la física, como se ubiquen históricamente, y cuáles son las áreas de la física más básica que van a ver, al menos en la física introductoria que ven en los primeros 2 años de la carrera. Este, por cierto, es Descartes. Bien, la física, bueno, la ciencia en general estudia la naturaleza, excepto las ciencias exactas, que son la matemática y la lógica, nada más. El resto de las ciencias son ciencias naturales, la física entre ellas, por lo cual lo primero que va a ocurrir para fomentar el desarrollo de la ciencia o la aplicación de la ciencia es que algún fenómeno, hay un fenómeno natural. Acá pongo el ejemplo clásico de la manzana cayendo del árbol, como algo más caricaturesco, pero bueno, es eso, ¿no? Algún fenómeno natural. Observamos algún fenómeno natural. Natural en tanto que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza como cualquier cosa que pase en el universo. Bien, cuando observamos un fenómeno natural, lo primero que hace el método científico es plantear alguna hipótesis, ¿no? Por ejemplo, acá si observo que la manzana cae del árbol, lo que puedo pensar es que la manzana es atraída por la Tierra y que eso implica que los objetos con masa se atraen, se generan fuerzas mutuas que dependen de la distancia, por ejemplo, entre ellos y de las masas de ellos. Es una hipótesis. Digo, bueno, acá hay una fuerza atractiva que mueve la manzana hacia abajo y se genera en la Tierra. Esa es la hipótesis. Luego, para formalizar esa hipótesis, lo que genero es un modelo. ¿Qué es un modelo? Es típicamente en física, es de todas las ciencias naturales, generar la más formal. ¿Qué significa que la más formal? Que es la que más va a basarse en expresiones matemáticas para describir la naturaleza, ¿no? Entonces, mi modelo matemático de lo que acabo de decir, de esa ley de atracción, que bueno, vamos a poner gravitatoria entre objetos con masa, es decir, que esa fuerza que atrae un objeto va a depender de alguna constante y va a ser inversamente proporcional a la del cuadrado de la distancia entre los objetos, ¿no? Bueno, es una cosa súper simple que podría ser muchísimo más compleja. En general, cuando uno inventa o dice o genera algún modelo, lo que intenta es ir de lo más simple a lo más complejo, porque ¿para qué va a empezar? ¿Para qué va a usar un modelo complejo donde funciona uno simple? ¿Sí? Ese es lo que se llama navaja de Occam. Es un principio filosófico o de o procedimiento de la ciencia, de que si tengo dos teorías que me explican algo, me quedo con la más simple. Porque si las dos lo explican igual de bien, ¿para qué voy a complicarme la vida? Porque en el fondo, en ciencia, sobre todo en física, a nosotros no nos interesa la verdad. La verdad es para la filosofía, para la teología, para la religión. A nosotros nos interesa desarrollar modelos que describan bien la naturaleza. ¿Y por qué lo diferencio esto de la verdad? O al menos para nosotros esa es la verdad. Porque eso funciona y funciona mientras funcione. Y después en algún momento puede aparecer un experimento que el modelo no explique, como ha pasado históricamente muchas veces en la historia de la ciencia. Y entonces ahí lo que toca es tirar ese modelo o modificarlo para tener un modelo nuevo. Entonces, la verdad, hay una frase que dice que la ciencia es un conjunto de verdades transitorias, ¿no? Como que son verdades mientras no se demuestra lo contrario, y cuando se demuestra lo contrario, cuando hay algo que aparece y demuestra falso o defectuoso el modelo, lo que tenemos que hacer es usar otro modelo, y ya está, y no nos casamos con el modelo, no es una religión, es ciencia, es un modelo científico nada más, y tiene valor mientras funcione. Entonces, en general, y muchas veces, por cuestiones prácticas, inclusive a priori sabemos que es un modelo súper simplificado y que puede funcionar en un rango acotado y que mientras no miremos muy finito, ¿no? Y muy general, muchas de las cosas que vamos a aprender son modelos simplificados
de cosas que sabemos que son más complejas. Pero mientras funcionen en cierto rango, está todo bien, nos sirven y los seguimos usando. ¿Sí? Por eso, bueno, este chiste de acá de cómo es el mundo real y cómo son la física clásica describiéndolo, ¿no? Bueno, entonces si yo, mi modelo, por ejemplo, es que la fuerza gravitatoria va con la inversa de la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces eso me va a decir que si yo hago un gráfico, ¿no? Donde este eje es la distancia al centro de la Tierra, por ejemplo, porque estoy en mi modelo, yo digo, bueno, la Tierra atrae los objetos que están cerca hacia su centro. Y esta es la distancia, y acá grafico el módulo de esa fuerza. Bueno, lo que voy a ver es que tiene una forma de 1 sobre d cuadrado, ¿no? Ese tipo de curva. Entonces, esa es mi hipótesis y esa es la predicción. Perdón, este es el modelo. Este es el modelo y esta es la predicción de mi modelo. Si yo tengo razón, si este modelo es cierto, o si funciona, mejor dicho, eh, si hago experimentos, si voy midiendo la fuerza en función de la distancia del centro de la Tierra, me tiene que caer sobre esta curva, ¿no? Porque eso es lo que dice mi ecuación. Entonces, lo que queda después, tengo mi modelo, con mi modelo genero una predicción, la predicción es esta línea roja, ¿sí? Digo, bueno, si tengo razón, si mi fuerza responde así, significa que va con la inversa de la distancia al cuadrado, entonces cuando la grafico a la fuerza en función de la distancia, me tiene que dar una curva que es justamente esa, es que si esto fuera x sería 1 sobre x cuadrado, o algo sobre x cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer ahora es medir. De alguna manera genero algún experimento, diseño algún experimento que me permita medir la fuerza en función de la distancia, que es lo que estoy prediciendo acá. Entonces, hago mi medida y mido a diferentes distancias la fuerza. Entonces puede pasar dos cosas. Puede pasar que mis puntos, los experimentos que hago y los resultados me den razonablemente parecidos a mi predicción teórica, como en este caso, o puede ser que no, y que den otra cosa. ¿Sí? Son las dos opciones que puede pasar. Bueno, no, eso se llama típicamente experimento on crucis, cuando el experimento define perfectamente si una teoría es verdadera o define entre dos teorías. A veces puede pasar algo medio intermedio y bueno, o sea, la cosa se pone más complicada. Pero vamos por el ejemplo más simple. O en mi modelo y mi predicción teórica describen razonablemente bien a un punto aceptable para mí, para mis necesidades, la naturaleza, o no la describen para nada bien, ¿sí? Aunque uno podría decir, bueno, me alcanza con que diga que disminuye con la distancia. Bueno, efectivamente, la fuerza acá disminuye con la distancia, pero nada que ver la forma en la que disminuye, ¿no? Esto es una cosa, sería muy grosero pedir que solo disminuya con la distancia, ¿sí? Necesito que disminuya y además con esta forma matemática. Bueno, son las dos opciones en este caso. Entonces, comparo el modelo, la predicción de mi modelo matemático con los resultados del experimento y tengo dos opciones. O está en un razonable acuerdo o un acuerdo en el que a mí me satisface o no. Si está en un razonable acuerdo, que sería el primer caso, bueno, entonces ahí lo que tengo que armar es un informe, que nosotros les decimos papers, ¿no? Donde decimos, miren, hice este experimento, tenía esta hipótesis, hice este experimento, la probé, la hipótesis resultó cierta. Obviamente eso tiene sentido si estoy probando algo que nadie sabe, o que muy poca gente sabe, o que todavía está en duda. Si es algo. Hoy día probar la ley de la gravitación universal, la verdad, no tiene mucho sentido innovador. Entonces, si efectivamente logro demostrar mi hipótesis, se demuestra que funciona el modelo, bueno, escribo un informe donde digo qué hice, cómo lo hice, qué resultados obtuve y lo mando a revisar por pares. Este es el circuito de la publicación científica, ¿no? Yo lo mando a una revista o a alguna institución que lo reparta entre gente, colegas míos, que no son amigos míos en lo posible y que pueden entender si lo que escribo tiene sentido. Y ellos, lo que se llaman referees, devuelven un referato, ¿no? Que dicen, bueno, esto que hizo esta persona es razonable o no, o es cualquier cosa, o hay que arreglar esta cosa, o hay estas dudas que me quedan. Bueno, hay un circuito, hay un intercambio hasta que esto queda en condiciones de ser publicado oficialmente en alguna revista o en algún sitio especializado. ¿Sí?
Después hablaremos con detalle de los pormenores de estas cuestiones, pero es grosso modo lo que ocurre. Si no, no alcanza con que a mí me haya dado bien, sino que lo tengo que hacer revisar por colegas para ver que no mentí o que no me equivoqué. ¿Sí? Y recién ahí pasa a ser parte del consenso, no, bueno, todavía falta, pero empieza a ser parte del consenso científico, por eso no importa lo que diga un científico, importa en todo caso lo que diga el consenso científico, si es que lo hay temas sobre los que no hay consenso. Pero cuando lo hay, bueno, tiene que ser algo más o menos generalizado, porque si una persona dice algo, no tiene mayor valor. La otra opción es que, como dijimos, que no funcione en mi modelo basado en mi hipótesis, entonces lo que tengo que hacer es generar una nueva hipótesis y volver a empezar todo el circuito para poder explicar este fenómeno. Bien, eso en general con la ciencia, eso para cualquier ciencia natural que se les ocurra. Ahora, ¿qué pasa con la física? La física viene del griego antiguo, que es físicos, que significa de lo natural, y es relativo a la naturaleza. Eh, y se define como la ciencia que estudia las interacciones fundamentales de la naturaleza, o sea, el tipo de mecanismos que están abajo de todo, ¿no? Son parte de todo lo que ocurre en la naturaleza, desde la fusión nuclear en una estrella hasta la descarga de una neurona. Entonces abarca todos los fenómenos naturales en algún punto, pero bueno, se especializa en estudiarlos en lo más básico. Entonces tiene una forma de trabajar que tiene en cuenta eso. Por eso está este chiste que habla de campos de la ciencia ordenados por pureza. No sé qué es la pureza, es una palabra bastante desafortunada en la historia, lo de la pureza, pero están los sociólogos, ¿no? Y los psicólogos que dicen, bueno, la sociología no es más que psicología aplicada, y los biólogos diciendo que la psicología se basa en la biología, y los químicos diciendo que la biología no es más que química, y los físicos diciendo, bueno, la química, hay un chiste en física que dice que la química es la física del último orbital, porque es el orbital atómico es donde ocurren las reacciones químicas. Y al final aparece los matemáticos diciendo que, bueno, en realidad todo se dice en matemáticas y que la ciencia más fundamental son ellos. Bueno, hay una división, que esa la puse yo acá, que es que la matemática no es una ciencia natural. O sea, es una herramienta, un lenguaje, ¿sí? Pero no estudia la naturaleza en sí misma. Entonces, en ese sentido, por definición, la física es la ciencia natural más básica. No es ni mejor ni peor, porque es muy buena para estudiar átomos, moléculas e interacciones entre ellos, pero para estudiar una persona, la verdad que tirarle con la ley de la física, que sí o sí las cumple, seguro, pero muchas veces no es la mejor approach, porque una persona, o porque una persona elige un gusto de helado, la verdad que implica una cantidad de procesos que desde la física se vuelven inabarcables. Muy bien. Y para terminar, una pequeña evolución para que vean más o menos dónde estamos, ¿no? ¿Dónde empieza la historia de la ciencia moderna? Y más o menos en el siglo XVII, con Galileo y con Kepler. Galileo fue el primer tipo que empezó a discutir, bueno, no sé si fue el primero, pero bueno, el que nos llevó a nosotros, o el más importante, o el que hizo con más tensón, que empezó a discutir las ideas platónicas y aristotélicas en las que se basaba la ciencia hasta ese momento, desde los griegos hasta ese momento, donde no se hacían experimentos para comprobar las hipótesis, simplemente porque en particular hay una concepción de que los sentidos humanos eran engañosos, entonces que cualquier cosa que veamos o sintamos, o sea, la forma que tenemos de ingresar la información de los experimentos, era engañosa y por ende falsa, y que la única verdad estaba en el razonamiento mental, en los desarrollos mentales que no estaban imbuidos por los sentidos en sus términos. Entonces, no se consideraba la realización de experimentos para comprobar las hipótesis. Galileo fue el primero que dejó de atender esa situación y empezó a hacer experimentos para comprobar sus hipótesis. Y bueno, tuvo sus grandes descubrimientos y sus peleas con la iglesia y toda esa historia. Que bueno, se lo considera el padre del método científico. ¿Por qué lo pongo a Kepler acá? Que lo van a estudiar con detalle el cuatrimestre que viene, porque Kepler fue el que descubrió las leyes de las órbitas planetarias, y en ese interín tuvo que sacrificar sus creencias religiosas fuertemente, porque las creencias religiosas en ese momento decían que las órbitas de los planetas solo podían ser circulares, y el tipo veía que eran elípticas, o al menos que no eran circulares, y dijo, bueno, si yo veo que no son circulares, será porque no son circulares, y no me importa lo que diga la religión. Y bueno, fue uno de los primeros en hacer ese gran salto intelectual.
Durante ese siglo se inventan, hay desarrollos técnicos que permiten, que son, por un lado, consecuencia del avance científico y también causa de avances científicos posteriores, como el telescopio, bueno, muy asociado a Galileo, el microscopio, el reloj mecánico y de péndulo que permitió tener resolución, lo vamos a ver un poquito más adelante, a medir los tiempos con cierta resolución. Si uno quiere medir traslaciones o cuestiones así, tiene que poder medir los tiempos de forma más o menos razonable. Hasta fines del siglo XVII, donde aparece este señor que cambia todo, ¿no? Isaac Newton, montado obviamente sobre lo que había hecho Galileo, Kepler, Copérnico, pero tiene un par de obras fundamentales, que son las que ustedes van a estudiar en este cuatrimestre y los que siguen, principalmente los Principia, o los principios matemáticos de la filosofía natural, como se llamó el libro, la traducción del título, que son en esa obra el tipo desarrolla las tres leyes de Newton y la ley de gravitación universal, poca cosa, y a partir de él, y basado en él, se desarrolló toda la física hasta el siglo XX. ¿Sí? O sea, además, en el interín inventó la matemática para poder desarrollar esa física. ¿Sí? Un animal que, bueno, a la cual le demos el inicio de nuestra disciplina. Durante el siglo XVIII se inventa la máquina de vapor, el globo aerostático, entre otras cosas, basados en estos descubrimientos que iban habiendo. ¿Sí? Y ya directamente cuando empieza la revolución industrial y el siglo XIX, a partir de todo eso, y basado en la teoría newtoniana, se empieza a ver una cantidad de desarrollos enormes que tienen que ver con la electricidad, con el magnetismo, con la óptica, con la termodinámica. Entre ellos, personas importantes en este periodo están Faraday, que fue tal vez el último físico experimental puro, porque no tenía formación teórica. Maxwell, que desarrolló la base más formal del electromagnetismo, son las leyes de Maxwell, son de las cuestiones más fundamentales que tenemos en física clásica. Joule y Kelvin, que desarrollaron los conceptos termodinámicos como la energía y discutieron sobre la temperatura. Y Boltzmann, que fue el padre de la mecánica estadística, que es la base hoy de lo que conocemos como termodinámica y otras cuestiones. Durante el siglo XIX se inventan cuestiones como la fotografía, el telégrafo y al fines del siglo XIX, principios del XX, la luz eléctrica, la lamparita, ¿no? Esta es de Edison. Bien, y en el siglo XX ya empieza a haber unos desarrollos totalmente explosivos. El principio del siglo XX, las 2-3 primeras décadas, es explosivo. Totalmente explosivo el desarrollo de la física, sobre todo porque es donde empieza a verse hasta los límites de la física newtoniana. Se empiezan a hacer experimentos más finos y se ven que la física newtoniana fallaba en algún grado con algunas cuestiones. Entonces tuvo que desarrollar una física nueva que explicara los nuevos fenómenos. Y tenemos varias personas, hombres y mujeres, que fueron muy importantes para ese desarrollo. Newton es más matemática que física, pero desarrolló un concepto sobre la simetría de las leyes físicas. Einstein ni hablar, con la relatividad y los inicios de la cuántica, la realidad especial y la general. Marie Curie, Lise Meitner y Irene Curie, que ganaron Nobeles inclusive. Marie Curie ganó 2, de hecho, desarrollando la teoría nuclear. Niels Bohr, que hizo el primer modelo nuclear que empezó a tener algún tipo de éxito en explicar los fenómenos de emisión de luz por parte de gases que se estaban viendo y que no podían explicarse con la física newtoniana. Heisenberg y Schrödinger terminaron de desarrollar lo que llamábamos mecánica cuántica y que seguimos utilizando hasta hoy extensivamente, que va a ser de hecho lo más nuevo que van a aprender en la carrera, porque de todo lo demás ya es más especializado. ¿Sí? Hasta acá, hasta principios del siglo XX, llega el reino de la física newtoniana. A partir de entonces tuvo que desarrollar nueva física para explicar fenómenos que la física newtoniana no explicaba, pero vale decir que todo lo que la física newtoniana explicó hasta principios del siglo XX lo sigue explicando, en el sentido, sigue funcionando, sigue siendo un modelo razonablemente funcional y sobre todo bastante más simple que lo que vino después y que lo seguimos usando y es por eso lo van a aprender. No es que le estamos enseñando física de museo, sino que para explicar cómo cae una manzana seguimos usando las leyes de Newton, porque explicarla con mecánica cuántica se puede, por supuesto, pero no es lo más práctico.
Durante el siglo XX, obviamente, estuvo la revolución atómica, que empezó con la bomba, pero siguió con las aplicaciones pacíficas, ¿no? Bien, y para terminar, hago una muestra general de lo que es los campos de la física básica que van a aprender en los primeros 2 años de carrera, ¿no? Voy a hacer una separación grande entre lo que es la física clásica no relativista, clásica porque trata de fenómenos en escalas mayores a la atómica, si quieren, y no relativista porque habla de fenómenos a velocidades bastante menores que la de la luz. ¿Sí? Esto significa que las distancias implicadas son mucho mayores que el tamaño típico de un átomo de hidrógeno, y esto que las velocidades implicadas son mucho menores que la velocidad de la luz. Cuando rompo alguno de estos dos límites, tengo que pasarme al otro lado, a la física más nueva, que ya tiene más de 100 años, pero entonces, dentro de esta física y en torno de la ley de Newton, de la física clásica no relativista, vamos a ver todo lo que es la dinámica, sistemas de partículas, cuerpo rígido, partículas puntuales, las ondas, está la parte termodinámica que estudia los gases, los líquidos, la parte de fluidos, que no solo los líquidos en movimiento y los gases, sino también la hidrostática, y la parte de electromagnetismo, muy importante, que estudia las ondas electromagnéticas, están las leyes de Maxwell, los circuitos eléctricos, la óptica, ¿sí? Todo eso está de la parte de física clásica no relativista. Luego, para estudiar fenómenos que ocurren a velocidades cercanas a la de la luz o escalas menores o similares a la atómica, tengo la relatividad especial, que habla de cómo, qué le pasa a los objetos cuando se mueven a velocidades cercanas a la luz, y la mecánica cuántica, que me va a explicar los fenómenos atómicos, ¿sí? Y de emisión de luz por parte de átomos y absorción, e interacción de la radiación con la materia en general. Queda también la relatividad general, que habla del espacio-tiempo, de la deformación por parte de la gravedad del espacio-tiempo, pero bueno, eso en general no está en el curso estándar de física, o sea, se trata de materias optativas a posterior. Muy bien, eso es todo como parte introductoria. Ya en la clase que viene arrancamos con lo propio de física experimental.